Entonces Un vamos cor- iniciando. No hay problema para ti. Vamos a dar inicio, por favor. Un cordial saludo a todos los participantes del curso Pericia Contable. A ver, hoy vamos a iniciar con la sexta sesión. El día de ayer no se pudo realizar y hoy lo estamos realizando. Por favor, licenciado, prosiga usted. Perfecto. Gracias, gracias. En primer lugar, mis sinceras disculpas. Ha sido una situación mía muy particular, un accidente con el equipo y no tuve para contactarme para nada, recién para hoy día en la mañana. Sin embargo, suceden hechos así fortuitos. Estábamos en este caso en particular que sucedió en el hospital regional. Recapitulamos brevemente, ¿no? Era un funcionario público que estaba ahí, que labora, es nombrado, trabaja en farmacia, a quien le han acusado porque ha habido una denuncia, ojo, ha habido una denuncia de los propios trabajadores, de sus colaboradores, porque la señora era una persona un poquito especial, digamos así, por los años que tenía y el cargo, que era la de la jefatura, lo sancionaba, llamaba la atención y como habían visto cosas anómalas, como que se llevaba medicamentos, lo denunciaron, ¿no? El control interno hace toma las medidas y lo lleva ya a la fiscalía envía a la policía y la policía le hace un seguimiento, ¿no? Es por eso que inclusive en el acta de intervención lo hacen con flagrancia, como los manifestaba, fue un objetivo policial simulando, ¿no?, adquirir un producto que le cita para la tarde, dejó el dinero lacrado, numerado, y inclusive la llamada telefónica que estaba, a quien había llamado era esta persona, que iba a traer este producto que era prohibida para su venta porque era del Estado. Así inician, incautan todos los medicamentos que se encuentran en su botica particular de esta trabajadora del hospital. Y bueno, pues la fiscalía tenía todo, ¿no? El seguimiento, tenía los videos, porque habían hecho videos, te han tomado fotografías donde la señora entraba con una carterita negra, pero salía en la tarde, o terminaba su jornada laboral, salía con su carterina negra y una bolsa, ¿no? Donde se presumía que estaba llevando los medicamentos. Le hacen, inclusive envían al policía, el policía pide, le atiende la empleada le llama a la señora le dice que sí para la tarde el medicamento, todo eso grabado, filmado, caen con la fiscalía más tarde y encuentran con el rótulo prohibido para su venta, producto de distribución gratuita para el Perú. Imagínense, con todo eso levantan un acta y se llevan todos los medicamentos que tenían ese rótulo. Entonces la fiscal tenía ya una tesis prácticamente bien sustentada. El problema estaba en que si se supone que ha habido sustracción para que tenga la cuantificación, para decir en cuánto ha perjudicado al Estado peruano, necesitaba que alguien lo determine pues contablemente. Es por eso que pide efectuar una pericia contable a la unidad de peritaje especial en Ayacucho, y los cuales emiten un peritaje oficial. Y como les manifestaba, en esta pericia oficial, eh, el objetivo estaba un tanto ambiguo. Entonces, vamos a ver, vamos a recapitular, por favor. Sube hasta la página. A ver, esto está a ver, a ver. Ahí está bien, baja, 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 baja. Creo que ahí te quedas un ratito. Antes de base legal, motivación, metodología, contenido. A ver. Miren, en los antecedentes, ¿no? En los antecedentes, dice. Con fecha 13 de abril del año 2020, fluye la disposición número tal, ¿no? Disponiendo formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra la persona tal por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad peculado doloso por una apropiación para sí agravada. Es decir, Licenciado, sí, disculpe, ¿en qué sí, página está? en antecedentes, ese está en la página 5, antecedentes. En
Antecedentes, ¿no? Más Ok, arribita, más arriba. Ajá, ahí está, ¿no? Estamos leyendo el primer párrafo, ¿no? Concluye la disposición tal para la persona tal por peculado doloso por apropiación para sí agravado. O sea, un robo sistemático, ¿no? Y el 3.2 dice, con fecha 21 de septiembre del año 2020, se elabora el informe pericial, número tal, 18-2020, MP FCDCF, MBS, PAC. Además, se adjunta informe pericial ampliatorio, o sea, inclusive lo amplían, ¿no? De perjuicio económico, tipificando, dice, tipificando la sustracción. Mira lo que dice el perito, ¿no? Él tipifica, inclusive, que hay una sustracción de medicamentos, así como la existencia de bienes asistenciales. Los bienes asistenciales son productos que no debería de venderse. Como dice su nombre, es para asistencia, para entregarle las mascarillas, ¿no?, a los médicos para su tratamiento. Se usa y no se cuantifica, no se vende. Que fueron incautados en el establecimiento de la investigada, detallando la línea de actores según MOF y del Hospital Regional de Ayacucho. Entonces, miren, aquí le deja así abierto al perito y él primero dice que en su conclusión, y lamentablemente no he podido encontrar el peritaje oficial, está pendiente, voy a tener que ir ya a la propia fiscalía, y eso está pues en la carpeta, porque yo soy el perito de parte, puedo sacarlo. Entonces, allí van a ver que es muy ambiguo el objeto pericial que le manda a hacer la fiscal. La fiscal le dice, tenemos este caso, hemos encontrado, hemos incautado, o sea, ella se basa más que nada en que han incautado productos con el rótulo prohibido para su venta del Estado peruano en el establecimiento tal, y pide al perito contador público, al perito que se elabore un peritaje contable para cuantificar. ¿Y para qué cuantificar? Para saber con cuánto ha perjudicado al Estado esta persona. Entonces, por eso que él en esta pericia indica, ¿no? Concluye que hay la existencia de perjuicio económico y tipifica y dice que ha habido sustracción. O sea, a él le entregan el acta, él dice, ¿por qué hay sustracción? Porque en el acta encuentra productos con el lote, con el número del lote que ha comprado el hospital regional. ¿Y cómo comprueba? Porque solicita las facturas y las guías de internamiento, y las facturas y las guías decían, por decirles, de Ercil, de Squip, de Richard Johnson, las empresas estas farmacéuticas que le venden al Estado peruano, ¿no? Con ese número de factura y número de guía. Entonces él dice, acá está, el hospital ha comprado este medicamento, en esta guía de remisión se detalla todos los pormenores, las unidades, el tipo de marca, si es un blister, es una ampolla, qué cantidad, cuántas cajas, y es el mismo lote que se ha encontrado donde la señora. Entonces, ¿y cómo ha llegado allí? ¿Cómo ha llegado a su establecimiento? ¿Cómo existe seguimiento de la policía? Hay videos, ¿ah? Hay videos, hay esa incautación con las chicas que van y le piden el producto, ella se comunica con la señora le trae el medicamento, y bueno, con toda esa línea de actores dice, entonces esto han llegado a través de un robo sistemático. En eso concluye. Entonces traen la pericia para efectuar nosotros, y a nosotros nos planteamos una metodología un poco más amplia para que me permita y permita que vea, en este caso, el ente juzgador, el juzgado, y pueda tener claro de que no ha habido ningún tipo de tipificación como para que la señora pueda ser procesada, al menos por la sustracción sistemática que le están diciendo. Entonces, baja, por favor, baja motivación al punto 5. Motivación 5. Ahí está. 5.1, ¿qué dice? No? O sea, ¿en qué estoy motivando yo mi pericia? Digo, sobre la responsabilidad de cada funcionario trabajador del sector. O sea, voy a decir quién es el responsable en cada sector. ¿Y cómo lo voy a hacer? Revisando el MOF, el ROF y el MAPRO, y manuales contables según las NICs, NIFs. ¿Qué son las NICs? Son las normas internacionales de contables, y las NIFs son normas internacionales de información financiera, que servirán, dice, para determinar y detallar el circuito de actores para el presente caso. Otro me pongo, 5.2, para determinar los faltantes. Miren, para decir que si hay faltantes o sobrantes, lo que él dice que ha habido un robo sistemático, ¿no?
Dicen inventarios, nos ceñiremos a los procedimientos científicos y técnicos de la ciencia contable, además de revisar y afectar a la NIC número 2. La NIC número 2, la norma internacional de contabilidad número 2, habla sobre inventarios, cómo se evalúan los inventarios. Cosas, documentos de internamiento, comprobantes de pago, guía de remisión, informes vinculados, los cuales permitirán verificar el nombre, la composición y la cuantía de cada medicamento en cuestión. ¿Ves? Me estoy poniendo ya qué es lo que voy a hacer. 5.3. Existen procedimientos contables para determinar qué productos son de propiedad del hospital regional. Claro, hay uno puede decir que este medicamento le pertenece al hospital, este vehículo le pertenece al hospital a través de procedimientos. Se supone que un hospital o cualquier ente público o privado hace un inventario y están lacrados. En las entidades públicas, pues ustedes habrán visto cuando entran, las computadoras tienen que están lacradas, ¿no? Último inventario, dice, ¿no? Siempre le pone un sticker. ¿Qué quiere decir eso? Que está contabilizado, está dentro de sus activos. Por eso menciono que existen procedimientos contables para determinar que los productos son de propiedad del hospital regional. ¿Qué vamos a revisar? El manual de procedimientos, el MAPRO, el circuito de distribución. Además de revisar los documentos del hospital regional, estudiaremos informes internos, así como reportes, memorándum nacionales vinculados a productos farmacéuticos, manuales de administración pública. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿y memorándums para qué? Miren, si se supone que está faltando productos, o sea, mejor dicho, si hay un robo sistemático, se entiende que debe de faltar, ¿cierto? Claro, si alguien se ha llevado los productos como hay una acusación y dice, acá han aparecido y es porque tú has robado, se supone que de donde han sacado debe de faltar. ¿Y cómo compruebo yo ese faltante? Ese faltante uno lo voy a comprobar haciendo un inventario. Primero, haciendo un inventario. Pero ¿vas a ir tú a hacer el inventario? No, tú no vas a poder ir a hacer el inventario y difícil que lo puedas hacer. Ahora, pero sí puedes pedirle un informe al almacenero, por decirle. Claro, entonces eso sí es factible. Nosotros, juntamente con el abogado, solicitamos que durante el periodo de investigación, durante el periodo de acusación, durante el periodo que ha sucedido este hecho delictivo para la tesis fiscal, ¿no? El almacenero que nos reporte si tiene faltantes. Por eso que digo memorando. Nosotros le enviamos un documento para que, y él a través de un documento nos contesta que no hay faltantes. Por eso digo que, por eso me anticipo y digo que yo voy a revisar reportes y memorando. 5.4. Para poder determinar la propiedad de un activo, ¿no? Nos ceñiremos a la técnica y procedimientos de la ciencia contable, además de los comprobantes desde la adquisición hasta su distribución, de acuerdo a procedimientos de la administración pública. Es decir, para poder decir si es su activo o no, primero diré cómo lo compraron, a quién lo compraron, dónde lo almacenaron, el almacén, a quién le entregó a farmacia y farmacia cómo lo distribuyó. Perfecto. 5.5. Para determinar la responsabilidad de la recepción, almacenamiento y distribución, y eso lo decíamos en la anterior clase, toda entidad pública y toda entidad privada cumple con estos tres procedimientos contables. Estos tres. Toda tiendita, toda bodega, toda gran industria, una fábrica grande, una entidad pública cumple con estos tres procedimientos, ¿no? El de recepción, almacenamiento y de distribución. O sea, uno compra de acuerdo a un requerimiento, los almacena y después los distribuye, o nosotros lo conocemos como venta. De medicamentos, insumos químicos y productos sanitarios del Hospital Regional, revisaremos el MOF, ROF, MAPRO y manuales contables, así como los distintos reportes internos para así poder determinar la función administrativa del trabajador público. 5.6. Para determinar si los medicamentos, insumos químicos y productos sanitarios aludidos a la disposición fueron adquiridos, miren, y almacenados como bienes asistenciales, se verificará la ley número tal de productos asistenciales, ¿ya? Y documentos emitidos por la entidad competente en esa línea, como los memorándum tales de CENARES y todos los manuales que pueda mostrar. Esta partecita sí, tal vez no sea tan concordante con lo que está haciendo, porque la fiscal también, aparte de decir de que ha sustraído productos para su venta, también indica que ha habido bienes asistenciales. O sea, esos bienes asistenciales en verdad el Estado lo cubre, o sea, son gratuitos. Y se refería a las mascarillas, que también se los había llevado, en este caso, la señora, ¿no? Para su venta, las mascarillas N95. 5.7.
Para determinar si hay perjuicio económico, es lo que voy a hacer yo. Yo me estoy poniendo los objetivos, ¿no? Para determinar si hay perjuicio económico, además de su posible cuantificación, o sea, siempre tengo que ver si puedo cuantificarlo o no puedo cuantificarlo, ¿no es cierto? Por eso, un perito, y eso tenganlo claro, por favor, que ahí están colegas tal vez que son peritos, nunca, nunca aseveren. No se puede ir a aseverar. Tiene que usted hablar siempre en términos de prudencia y razonabilidad. Por eso digo, para poder determinar el perjuicio económico, además de su posible cuantificación, es que puede ser que se pueda cuantificar o puede ser que no se pueda cuantificar, ¿no? Desde un punto de vista contable, es necesario hacer esa premisa contable, no es comercial, es desde el punto de vista contable. Y miren, esta palabrita contable tiene bastante, por decirles, amplitud. Imagínense que son productos ya depreciados, productos que deben de irse a la baja. ¿Puede usted cuantificarlo? Claro, están allí. El hospital ha comprado, voy a poner un producto, fenilpramina. Ha comprado fenilpramina, 100 cajas. Y bueno, han distribuido 80, les ha quedado 20. Oye, venció, ya venció. ¿Pagó por ese producto? Claro que sí pagó. ¿Gastó? Sí. ¿Está presupuestado? Sí. ¿Tiene un costo? Sí. Pero tal vez ha pasado el tiempo, ya venció, simplemente está para incinerarlo. Usted cuando le manden a hacer una pericia, ¿puede cuantificarlo? No se puede cuantificar, porque primero, por el paso del tiempo, ya pasan a ser desmedro. Y cuando son desmedros, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 2, tratamiento de inventarios, ya no es posible su cuantificación. Ah, alguien podría hablar de costo hundido, profesor, pero ¿y costo hundido, costo histórico? Sí, hay un costo hundido, costo histórico de adquisición, pero usted no puede cuantificar en este momento para poder decir cuánto ha perdido el hospital, contablemente. Financieramente, obviamente, ha salido dinero que bueno, pues está asumiendo el propio Estado, ¿no? Pero cuantificarlo, no. Por eso, mucho ojo, por favor, con las afirmaciones muy tajantes que podría ser, ¿ya? Cuantificación desde un punto de vista contable. Nos ceñiremos, dice, a las técnicas y procedimientos en cuanto se refiere a mercaderías, activos y demás bienes en estricta observancia de lo planteado en las NIF, normas de información financiera, NIC, normas internacionales de contabilidad, PCOSAS, informes de almacén o responsables de inventarios, arqueos inopinados y demás documentos donde se advierten faltantes. Además, para su cuantificación o medición monetaria, se efectuará de acuerdo a la técnica de evaluación de existencias, ¿ven? Para poder así determinar el perjuicio económico real. Tengo que utilizar un método de evaluación. No es tan sencillo como lo hizo, en este caso, el perito, de que agarró, ya, ¿qué he encontrado acá? Tantos productos han encontrado en el acta. Perfecto, consigo la factura de lo que han comprado y le saco ese costo y lo multiplico por el número de unidades que se encontraban en la farmacia. No, se tiene que utilizar una técnica de cuantificación según, en este caso, la norma internacional de contabilidad número 2. Perfecto. Hecho todo eso, enmarcado todo esto, ya ustedes mismos estarán sacando su conclusión en qué va a concluir. Ponemos la base legal, como la que están viendo. Bajamos, por favor, base legal. Base legal, ahí está, ¿no? Que en la base legal, ¿qué cosas voy a utilizar yo? Pues, ¿qué instrumentos, no? La Constitución Política del Perú para poder sí verlos todos, lo que son derechos y los procedimientos que pueda seguir legalmente aceptados. Lo otro, MAP, son los manuales de procedimientos y procedimientos operativos aprobados con la resolución número tal, en este caso el 2018, así estaba su MAPRO, su MOF, que todavía había sido del año 2014, su ROF, que era del 2018, la NIC número 2, la que les decía, las normas de información financiera y de inventarios, además de jurisprudencia vinculante que me pueda servir, y ahí hemos encontrado documentos de CENARES. Bueno, examen pericial. En el examen pericial, siempre ustedes van a ver, bajamos por favor, gracias Katy, siempre en el informe pericial ustedes van a ver en todo informe, es más o menos el sostén, como si fuese un marco teórico, todo lo que a usted va a sostener para llegar a una conclusión. Entonces, bien, hablamos sobre los manuales de tratamiento de inventarios. ¿Qué es lo que es? Los manuales, ¿para qué nos sirven? ¿Qué cosa es eso? Es un documento de gestión que nos indica cómo debemos de tratar
los inventarios y los productos. ¿Tenía el hospital? Sí tenía, y bueno, es prácticamente hacer un recuento como para mostrarle al juez y al fiscal, indicarle que hay manuales de tratamiento, cuál es el procedimiento que debe de seguir. Objetivo del manual, ¿para qué sirve? Vamos bajando, ¿no? ¿Para qué sirve? Y el alcance del manual, o sea, hasta qué fecha, quiénes son los responsables, o sea, eso está en el manual. Dos, sobre el circuito de actores y hoja de ruta, dice, ¿no? Sobre el circuito de actores y hoja de ruta. ¿Qué es lo que tenemos que marcar allí? ¿No? ¿Qué es lo que se tiene que marcar acá? Verificado, dice, los manuales de procedimientos de gestión del hospital, se tiene a la vista el manual de organización y funciones, o sea, estoy narrando todo lo que habla sobre el manual de funciones y cada trabajador qué es lo que debe de hacer. ¿Para qué? Es que esto me delimita si la persona, en este caso, la que está siendo investigada, le recae o no dentro de ese circuito, dentro del circuito que estamos enmarcando, de adquisición, almacenamiento y distribución. ¿Ya? Ven, ahí está todo. Bajamos, 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 por favor. Hasta sobre la determinación de bienes asistenciales. Sobre determinación de bienes asistenciales. Les decía, los bienes asistenciales son productos que el Estado mismo asume para uso o distribución gratuita de la población. Enumero cuáles son, ¿no? Bajamos, por favor. Bajamos. Y hasta llegar a información sobre políticas generales en el control de inventarios sobre medicamentos en el hospital regional. Aquí es bastante importante mencionar que el hospital tiene una hoja de ruta. ¿Cómo se adquiere un medicamento? Primero, hay un requerimiento. ¿Que nace dónde? ¿Dónde nace? En farmacia. Porque farmacia ve y dice, oye, ya no tenemos tal producto, ya no tenemos tal suero, no tenemos tal ampolla. ¿En base a qué? A un MAPRO, a un manual de procedimiento que tienen ceñido de stock mínimo. Todos tienen un stock mínimo. A ver, para los que tal vez no son de contabilidad, brevemente, ¿qué es un stock mínimo? Siempre cada negocio o cada entidad pública que haga ese tipo de distribución se pone stock mínimo. Imagínense, el hospital, en este caso regional de Ayacucho, dice, debemos de tener stock mínimo 100 cajas de suero, ¿ya? Suero. Entonces, si es que ese es el stock mínimo, y en base a ese stock mínimo, si ya está empezando a bajar sobre eso, ya están en rojo, tiene que hacerse el requerimiento. ¿Tiene usted 300? Todavía no se pide. Hasta que baje hasta los 100. Una vez que tenga usted 100, ya estamos casi en rojo, hacemos el requerimiento. Habrá algunos productos que tengan stock mínimo tal vez en combustible, imagínense, en combustible. El stock mínimo que te puede tener es 1000 galones. Sí, ellos tienen almacenado 3000, 4000. Cuando estén llegando a 1000 galones, ya tiene que hacerse el requerimiento. Eso lo dice el MAPRO. Entonces, el MAPRO dice, nace a través de un requerimiento de la unidad que requiere, en este caso, farmacia, que se envía a administración, esa es la hoja de ruta, administración, que administración verificado ese stock mínimo, o sea que no, que haya reportes donde dice ya necesitamos, hay mucha demanda, no, sino los pacientes, que se va con todo un informe, ¿no? Podríamos encontrarnos en una situación crítica, solicita planificación y presupuesto y le dice, oye, certifícame para comprar. Farmacia nos está diciendo que compremos 1000 y el planificador, como su nombre es planificador, dice, no voy a comprar 1000, vamos a comprar 300. Perfecto, y se hace la adquisición. Le dan la certificación y con todo ese documento, ese legajo, va a otra área, licitaciones. Y al área de licitaciones verá pues si es una licitación simple, selectiva o una licitación pública. Entonces, de acuerdo a la cuantía, convoca, pone sus procedimientos, se presentan los postores, hay un ganador. Hay un ganador que entrega los productos y entrega al almacenero. Este almacenero recepciona junto con el área usuaria, en este caso con el que ha pedido, con farmacia, de acuerdo a los requerimientos que ellos han puesto. Si han puesto que tienen que ser blister, que tienen que ser en botellas, tiene que llegar en esas cantidades. No puede ser distinto, sino ya habría un tema de faltantes o sobrantes que podría generarle inclusive ya un tema de procedimientos nulos al propio hospital regional. Una vez que tenga el almacenero, atiende el almacén de acuerdo a los requerimientos y pedidos que hace farmacia para ya su venta o su distribución. ¿Ya? Vamos, bajamos, por favor.
sobre la documentación analizada. Bueno, ese es un cuadrito de los productos que han encontrado en la farmacia, pues, de la señora. Dejemos nomás, como un asunto referencial, ¿ya? Por favor, baje, 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 baje. Baje, baje hasta la parte donde está. Hasta ahí, por favor. Baja un poquito más. Un poquito más. Ay, ay, ay. Miren, ahí dice. Al respecto, podemos referir que existe innumerable bibliografía sobre el particular y las normas internacionales de contabilidad y normas de información financiera que refieren acerca del tratamiento de inventarios y su cuantificación. Para ello es necesario determinar los faltantes o sobrantes. Miren, miren qué importante esta NIC. La NIC dice, para poder cuantificar que haya un asunto de sustracción, la NIC dice, tiene que haber faltantes o tiene que haber sobrantes, ¿ya? Que son los elementos indispensables para una correcta evaluación al costo a fin de determinar la cuantía del perjuicio económico, bajo los métodos que ofrece la contabilidad, evaluación al costo de adquisición, al valor de mercado, al costo remanente, al costo de reposición, etcétera. De lo analizado podemos concluir del cuadro de hoja de ruta no existe faltantes ni sobrantes, además de no existir reportes de las áreas encargadas de administración de medicamentos, almacén, mucho menos del área de tesorería, quienes serían las unidades orgánicas encargadas de emitir informes que muestren la diferencia durante el periodo de investigación. Esa es la conclusión general. En verdad, esa partecita es la conclusión general. Bajemos, por favor, y vayamos uno por uno a ver las conclusiones, ¿no? Ya, miren, ahí dice, ¿no? Se ha determinado que la ciudadana tal, no es la responsable de la recepción, almacenamiento y distribución. Verificado el ROF y bueno, ahí está todo lo que se ha visto. ¿Por qué? Porque recuerden que este funcionario, esta trabajadora es nombrada y es trabajadora del área de farmacia. Pregunta, cuando se hace este ciclo contable de adquisición, ¿ella participa en ese proceso? No, solamente hace el requerimiento, porque dice, en mi farmacia falta tales productos. ¿Y quién valora ese requerimiento? Es administración. ¿Participa en administración? No. Ella es la planificadora y que dice, sí, hay plata, compre como el planificador. No. Perfecto. Eso pasa a logística. Logística tiene un comité. ¿Ella forma parte del comité? No, porque en el comité, logística tiene un jefe, una unidad, los licitadores y los calificadores. ¿Es miembro de uno de esos comités la señora? No. Perfecto. Pasemos a almacén. En almacén, ¿ella es almacenera según el módulo? No. Aparte, se ha enviado un documento. Se ha enviado un documento al almacén para decir, señor almacenero, durante el periodo que ha sucedido estos hechos anormales, ¿a usted le falta producto? Y él refiere a través de un memorándum que no. Perfecto. Ahora vayamos a caja, a la distribución, porque se supone que si hay un robo sistemático, ¿no? Debe de faltar pues dinero, porque en algún circuito de estos, contablemente hablando, debería de faltar. Se le envía el memorándum, se le hace un requerimiento y el tesorero refiere que no. Entonces, miren, concluimos nosotros que la señora, en primer lugar, no participa en ninguna parte del ciclo contable de la entidad pública. Primer punto. Segundo, vamos. Según el informe número tal, no tomo 5, folio tal, área de almacén responsable de la custodia de medicamentos, suscribe tal, que los inventarios no muestran que hay faltantes. Y pongo ahí en mi conclusión. Hay un informe, porque hemos pedido, y muestran que no hay faltantes. De acuerdo a los bienes incautados en el 3. Bajemos el 3, ¿no? Bienes incautados en el acta de intervención policial en flagrancia, efectuados el 11 de abril de 2020, tomo 1, folio 90 al 106. Estas no serían de las mismas del hospital, pues primero, muchos de ellos no coinciden en los lotes segundos y en el extremo de coincidir el informe. ¿Por qué? ¿Por qué llego a esa conclusión? ¿Recuerdan cuando les decía en la anterior clase y ahora lo estamos recapitulando? En que, ¿qué hizo el perito? El perito tomó el acta que le entregó la fiscalía junto con la policía, donde detallaron qué productos han encontrado y además de detallar, se lo han llevado en custodia, ¿no? Para que pueda reverificar el perito. Entonces, allí encontraron y pusieron, encontraron
con el lacrado de prohibido su venta, producto del Estado peruano. Y tiene un número de lote. ¿Y qué hizo este perito para poder decir, oye, si este lote le pertenece al hospital regional? Sacó la factura de la última compra. Y en esa última compra, efectivamente, decía el número del lote, y en la guía de remisión, el número del lote y qué cantidades habían comprado de ese producto, y de ahí saca el monto, y con ese monto multiplica y cuantifica. Y a través de esa cuantificación, ¿en qué termina? Él concluye con un punto bastante a mí que nos ayudó, o ayudó en este caso para este tema, en el sentido que él manifestaba que los productos encontrados en el acta de intervención en el local de la investigada son de propiedad, dice, son de propiedad del Hospital Regional Ayacucho. ¿Por qué? Porque en la guía de remisión de adquisición de la empresa tal, de Squibb, Ercil, Richard Custer, Johnson, lo que fuera, existe el mismo lote. Por tanto, esos productos han sido sustraídos de manera sistemática. Miren, esa afirmación. Entonces yo le dije que no. Primero, ante la exposición, ante el mismo juzgado, se manifestó que no. Y esto llevó a que uno de los jueces se pare y me diga, mire señor, era una comisión, era tripartita, eran 3 jueces. Uno de ellos me dice, entonces, usted me puede decir, mire, porque técnicamente, usted contablemente me está demostrando que la señora no permanece, no ha participado en ninguno de estos, no ha sido la que compró, no ha sido la que almacenó, no ha sido la que vendió, o sea, no hay faltantes. Almacén dice que no hay, no tiene nada que le falte, el que custodia tampoco, el que distribuye tampoco, caja tampoco. Entonces, ¿qué? Han aparecido de la nada. Estos productos han aparecido de la nada. ¿Y cómo justifica usted que ha encontrado productos allí en el establecimiento de la investigada con el rótulo prohibido para su venta producto peruano y un número de lote que justo corresponde a la guía de remisión de la última compra del hospital regional? ¿Cómo? Por favor, incluso un poco modesto, ¿no? Entonces, a mi turno le dije, primero, doctor, a mí no me compete el tema de la investigación, yo soy perito. Yo soy perito contable y las normas que prohíben la ley, la 13253 y la ley 28951, que es su modificatoria, en su artículo 4 dice que la contabilidad es una ciencia objetiva. Al ser una ciencia objetiva, nosotros trabajamos sobre documentación mercantil, documentación que yo tengo que cruzar, que si existe o no, si cumple el principio de fehaciencia, si es real o no esa transacción. Ahora, si usted quiere que le diga, porque eso le compete a la otra área, es decir, a la policía, ¿no? De dónde ha aparecido, y si usted me permite, por mi experiencia, que le manifieste por qué esos productos han aparecido en el local, se lo voy a manifestar. El cual me dijo que sí, por favor. A ver, hágame entender y quiero creer su teoría, porque estoy pensando que contablemente la señora es una santa y han aparecido de la nada en sus anaqueles. Perfecto, le dije. Perfecto. Primero existe el CENARES, el Centro Nacional de Adquisición de Medicamentos y de Insumos, que compra productos para todos los hospitales. Ojo, CENARES no compra, por decirles, amoxicilina necesita el hospital y dice, para Ayacucho compren amoxicilina. No, junta el pedido de Arequipa, de Huancayo, de Cusco, de Piura, de Lima, de Ayacucho, junta y dice, ¿cuántos vamos a comprar? Ayacucho que necesitaba 1,000, Huancayo necesitaba 2,000, Arequipa necesita 5,000, compren 20,000. Entonces ellos adquieren el producto en esa cantidad y como quiera que son productos que para los lotes en cantidad, valga la redundancia, se tiene que hacer con la debida anticipación. Entonces, ese requerimiento se los entregan a las farmacéuticas, a Squibb, a Ercil, a las que les manifestaba. ¿Para qué? Para que empiecen a hacer su producción. Y ellos, al hacer la producción, ponen un número de lote. Y yo le aseguro que cuando ahorita, en ese tiempo, vamos y sacamos un producto de Huancayo, de Arequipa, tiene el mismo lote que el de Ayacucho. Por tanto, se cae la aseveración del perito oficial en que él manifiesta que esos productos son de propiedad del hospital regional. Falso.
porque no son de su propiedad. Es claro, de la propiedad en el momento que lo adquirió, pero él está atribuyendo que necesariamente es de la propiedad y no puede ser. Queda en lo ambiguo, porque en esa misma fecha existe en Piura, existe en Huancayo, existe en Cusco, con ese mismo lote. Ah, perfecto, no sabía, me dice el juez. Pero así es, señor. ¿Y qué me dice sobre el producto prohibido para su venta? Pues son prohibidos, ahí está el rótulo. Voy a manifestarle mi experiencia. Y a ustedes también. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado de algún tipo de malestar? Hemos tenido un malestar, ¿no? Vamos al médico, nos diagnostica y nos dicen, perfecto, usted tiene un mal en el estómago que necesita este tratamiento, ¿no? Bueno, me va a comprar una cajita de tal producto, 14 cápsulas de tal y tal cosa, ¿no es cierto? Nos entregan una receta, nos entregan una receta. Y en esa receta, ¿qué nos dice? Va a tomar en la mañana, va a tomar en la tarde, va a tomar en la noche, el otro también, el otro también. No sé, como para un tratamiento de probablemente una semana o 10 días. ¿Cuántos de nosotros y cuántos de ustedes, jóvenes que están escuchándome, han seguido a la línea de tiempo lo que nos dijeron los médicos? Seguramente muchos. Pero ¿qué pasa con el segundo o tercer día? Sienten alivio, ¿verdad? Sí, sienten alivio. ¿Y cuántos de nosotros hemos cumplido los 7 o los 10 días? Casi nadie, casi nadie. Y de seguro que muchos de ustedes han comprado para 14 días y les sobra todavía 10. Les sobra todavía 10. Gracias. Y claro que lo votan, lo votan. Ahora, ¿qué sucede en el ámbito de un hospital? En un hospital muchos se atienden por el SIS y existen sectores muy vulnerables, que también van. Y los medicamentos, como están cubiertos por el SIS, se los entregan de manera gratuita. Y les entregan igual para una cantidad de 10, 14 días. Pero tal son seres humanos como nosotros, igual. Sienten alivio al tercer, cuarto día y ya no dejan ya no consumen, ya no siguen ese procedimiento que les dijo el médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les sobra esas grajeas, esas pastillas. Esas grajeas, esas pastillas que les sobra, se sabe a través de informes nacionales, de la televisión nacional, hemos visto que los venden. ¿Y dónde los venden? A las farmacias y boticas que están alrededor del mismo hospital, por un asunto de necesidad económica. Usted me ha dicho que le diga mi experiencia y lo que estoy pasando es mi experiencia y se lo estoy diciendo, que no forma parte del informe pericial porque eso no me compete a mí, eso le compete a la policía, el tema de la investigación. Yo estoy hablando con documentos y circuitos de actores, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, los MAPROS y los ROF que tienen la propia entidad, que la señora no ha participado en nada y que tampoco ha habido un robo sistemático y que si ha aparecido allí, yo le digo probablemente, porque todo no puedo afirmar, puede ser uno de una línea de que haya sido así. Entonces, en esa tesis primigenia, tal vez un poco creíble, ya cambiaría la tesis fiscal. Ya no sería robo sistemático, sino sería receptación y todo. Ya tendría que haber otra carpeta, es otro caso, otra investigación, lo demás se cae, prácticamente todo sería cero. Miren, esa afirmación que se hizo ante los magistrados hizo que se pongan en duda dos de ellos. Dijeron, wow, lógico, si dicen que el almacenero no me falta, el recepcionista en farmacia no les falta, en caja no les falta, ¿y cómo ha aparecido? Como lo que probablemente nos están diciendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque acá el tema de la investigación no se había hecho bien. Yo no sé por qué la policía no, como les decía, salía con su bolsita. Le hubiesen caído ahí, porque ella estaba sacando y nunca le intervinieron, ni con la fiscal. Vieron su estrategia de intervención ya cuando era en su almacén. Bueno, eso ya yo no entro a tallar más allá en el tema de la estrategia, tal vez de delito o de la línea de capturar el delito que trazó el fiscal, ¿no? Seguimos bajando, por favor, baja, 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 baja. Pasa todos los cuadros, ajá, a la siguiente conclusión. Está bien, hasta ahí, a la conclusión. Todos los cuadros pasan. Entonces, conclusión 5, ¿no? Desde un punto de vista contable,
La señora no es responsable de una unidad de recepción, almacenamiento y distribución de medicamentos. Por tanto, contablemente no podríamos decir que ella participó en uno de ellos. Se ha determinado que las mascarillas no son bienes asistenciales. ¿Por qué? Porque el Senares tiene unos informes que así lo decían. O sea, no eran propiedad netamente del hospital. Después dice, se ha determinado que se efectuó un corte de inventario en el estricta observancia de las normas contables y no hay faltante alguno. Entonces, habiendo determinado conforme a las conclusiones anteriores la no existencia de faltantes según documentos administrativos contables revisados, podemos afirmar que no hay perjuicio económico. Si no hay faltante, ¿qué cosa voy a cuantificar? No hay perjuicio económico. ¿Se dan cuenta? Baje, por favor, baje a la conclusión final, baje. Sí, ¿no? Ya. Y aquí están las observaciones que hago al informe pericial oficial, que bueno, pues ya está ya analizado como lo que deseo mencionar. Ven, todo por no tener un objetivo claro. El perito no ha mencionado, por tanto, cuál ha sido el circuito de actores. Entonces no podría haber un robo sistemático o decirle que ella era. El perito no ha mencionado, en consecuencia, no ha analizado documentos administrativos y contables, porque lo único que ha hecho es revisar la factura y la guía y dijo que con ello pertenecía al hospital. Y no es así. Estos datos son de importancia vital para emitir posteriormente la existencia de un perjuicio económico. Entonces, no está ceñido a una debida motivación y por tanto no tiene carácter científico el informe que él ha hecho. Y así se concluyó y así terminó este caso. Preguntas. Somos oídos, por favor. Preguntas. Ahí tienen el caso, ¿eh? A ver, preguntas, por favor. ¿Les escucho? Vamos, participemos, nos queda 10 minutos. Alfredo, Chis, Edith, Paola, Eduardo, Morán, Joan, Carla, Catherine, Marcial, Nelva, Ronnie, Rosa, Wilfredo. A ver, por favor, ¿no tienen preguntas? ¿Se quedaron mutis? ¿Qué dicen? ¿Qué les pareció el casito este? Buenas noches, doctor. Me pareció muy interesante, muy bien planteada la forma en la que usted ha refutado la pericia, ¿no? Me parece Sí, muy gracias, interesante, gracias. muy leccionador también. Gracias. Muchas gracias. Yo quedaba pendiente, veo que si no van a entrar al caso A a ver, preguntarme sobre esto. ¿Hay algo? A ver, dígame, por Richard, favor. ¿sí? ¿Se puede? ¿Me Sí, sí, escucha? sí. Sí, sí, sí. Gracias, Richard. A ver, Felicitarte por tu ponencia de las muy pericias. gentil. Es una herramienta fundamental para la defensa de los abogados litigantes. Sí, Y es sí. interesante, sí. La idea es que es en los objetivos de la pericia. Si bien este caso ha sido, este ejemplo que has puesto ha sido condenado, lamentablemente en su etapa de investigación preliminar y formal no se propuso las pericias correspondientes como tú has hecho la explicación, pero era necesario en una etapa de una investigación, en un proceso de control de acusación para que sea admitida en juicio y allí se debió haber debatido una pericia que has mostrado, ¿no? Pero sin embargo es necesario precisar que los objetivos, definitivamente el Ministerio Público en sus peritajes no acreditan los objetivos claros, precisos, y para no tener error y no seguir la línea de las propuestas del Ministerio Público del peritaje, es necesario cuestionar también los objetivos, así como también las conclusiones a que uno debe llegar. Eso nos podrías explicar un poquito más, Richard, muchas gracias. Claro que sí, gracias en primer lugar por tus aprecios. Míreme, en toda la experiencia que vamos a hacerlo, la siguiente también, otro casito les voy a traer, real, que he visto es esa falencia de marcar los objetivos. O sea, tienen que ser puntuales. Y otra, con los colegas que están seguramente por la carga laboral que tienen los peritos del Poder Judicial, los del RP, los del Ministerio Público, seguro por la carga procesal inmensa que tienen, a veces se adelantan y tipifican y a veces manifiestan de que tal activo como en este peritaje
manifestaba que los medicamentos son de propiedad. ¿Por qué? Porque lo habían contado en la factura. Y no es así, no es así. Entonces esto nos va a quedar unos minutitos y les voy a contar acerca de un tema de propiedad, de un tema de seguros que ha sido súper interesante, un peritaje a nivel internacional. Entonces, ese peritaje, los peritajes tienen que tener objetivos claros. Y sería bueno, pienso yo, sería bueno para tener, para no hacer, no escapar, porque hay gente que se burla, probablemente salen con una buena pericia y han cometido un acto delictivo y simplemente no pasó nada. Para no tener ese problema de la fiscalía, antes de sacar su providencia para poder ordenar un peritaje, coordinar con el perito, esbozarle todo el panorama general del problema al perito y enmarcarse bien en unos objetivos, muy bien en los objetivos, de tal forma que no se caiga pues en adelante, ¿no? Que no se caiga en adelante. Había un caso también que se cayó totalmente por el tema de juramentación. Miren, el artículo 178, creo eso, ¿no? 179, que dice bien claro en el Código Procesal Penal que los deben de juramentar. Y yo no sé qué pasó. Revisé en todo el expediente y no había. Dejamos que vaya simplemente como una prueba, porque ustedes saben que el peritaje es una herramienta, es una prueba documental, no somos testigos, ¿no? Es una prueba documental. Y ya en la etapa de juicio se dijo que este peritaje carece de valor de, de prueba. ¿Por qué? Porque no juramento el perito. Y el juez aceptó. Se retiró la pericia y su tesis fiscal cayó. No ha habido necesidad de siquiera mostrar nuestra pericia de parte. Pese a que lo teníamos ahí debajo de la manga, ¿no? Como un as ahí. Pero imagínense, miren, hay que ser bastante meticulosos. Yo no culpo a los fiscales, no les digo tanta carga que tienen, seguro las obvian y miren, ese hecho nada más hace de que se caiga una pericia. Entonces, pienso yo, los objetivos deberían marcarse antes de poder mandar con la providencia, con el perito oficial y bueno, tener más o menos una línea a seguir y creo por ese lado ya encontrar pues esos eslabones de delitos que le servirían al fiscal y para una condena que tiene que ser, pues, ¿no? Porque todos nos debemos a un principio de legalidad y que todo acto tiene que ser, pues, transparente y sin perjudicar a nadie. Quería hablarles sobre el tema de esto, de lo que decía la propiedad del perito oficial. Él decía que estos medicamentos son de propiedad del hospital regional y eso está en la NIC sobre planta y equipo, o sea, sobre los activos. ¿Cuándo se dice que un activo pertenece a una empresa? ¿No? ¿Cuándo? Un activo puede ser, ustedes tienen activos. Usted tiene un computador, claro. Tiene su casa, claro. Tiene su carro, claro. Ahí está. Sus hijos son sus activos. Sus animalitos, su perro, es un activo, ¿no? Es un activo, activo biológico. En las empresas agropecuarias, ¿no? Las vacas, los cercos, los perros guardianes, son activos biológicos, son activos, en este caso, que sirven como para poder mantener su producción, si es una empresa que ganadera, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué era esto? Era un peritaje a nivel internacional. ¿Qué pasó? Era una empresa del norte que firmaba contratos forward, contratos a futuro, con una empresa belga. ¿Qué es eso? ¿No? Vienen ellos ahora en el mes de junio, julio y te dicen, mira, la producción de uvas que va a salir en febrero, me la vendes a mí. Ya, perfecto. Entonces firmemos un contrato forward, ¿no? Un contrato a futuro, pues, ¿no? Bueno, el kilo está a $3, es con fecha de ahora, ¿no? Y yo lo voy a recoger esa fecha. Entonces ya te voy dando, te va pagando ahorita, en junio, antes de que siembres, pero ya tienes el compromiso que tú tienes que entregar en el mes de febrero toda esa uva a esa empresa, ¿no? Y el contrato formal te permite, pues, a poner esos de que si el dólar sube, si el dólar baja, es un contrato, ¿no? Son contratos a futuro, las que se llaman, o contratos de opción también lo pueden encontrar ustedes en la literatura económica. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa trabajaba así, entregaba puntualmente, firmaba los contratos, pero ha cambiado tanto la situación climática y bueno, pues un tiempo había llovido un montón, nevó, no sé, cambió el clima y no llegaron a producir o de lo que sacaban 10, 20 toneladas, llegaron a sacar 3, 4 toneladas, pues se malograron por las lluvias y por el tema del tema climatológico, ¿no? Pero si hay un contrato formal, hay una sanción, pues. Entonces esta empresa belgas ejecutaba las garantías y bueno, pues perjudicada era esta empresa.
Entonces, ¿qué habían dicho, no? Con su contador y los directivos dijeron, oiga, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a lidiar con este tema del tema climatológico? Aseguremos, claro, hay que asegurar nuestras plantas. A lo mejor una aseguradora, cosa que la aseguradora, el día que, si hay una lluvia, qué sé yo, plagas, lo que fuera, prácticamente, simplemente nos tiene que resarcir. Claro, y con ese resarcimiento devolvemos a la empresa y no perdemos. Claro que hay un sobrecosto, nuestras utilidades antes eran de 100.000, como vamos a pagar al seguro 20.000, ya nos quedaron 80.000. Perfecto, mejor corramos ese riesgo, tomemos una aseguradora. Contratan una aseguradora, empiezan, ¿no? Reciben el adelanto y dicho y hecho, llega el mes de febrero, eh, cayó la lluvia, no hubo una determinada cantidad. Y bueno, pues pagaron a los belgas las garantías que tenían y ellos demandan pues y piden a la aseguradora que les pague el perjuicio económico por el tema climatológico. Allí esta aseguradora envió a sus peritos expertos para determinar planta y equipo, si esa propiedad se ha dañado o no. Miren, entonces, determinan los peritos de la aseguradora en que no corresponde hacerle el pago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha llovido, perfecto, se han caído las frutas, se han podrido a consecuencia inclusive de mosquitas y a otras cuestiones que habían salido otro tipo de bichos. Pero no vamos a pagar por eso. Entonces, esta empresa agroindustrial de la parte norte contrata también sus peritos, biólogos, peritos expertos en tema de ingenieros agroindustriales, como dicen, ¿no? Agrícolas, que sacan un informe y dicen que no, sí se ha malogrado y sí corresponde. Una contraposición de posturas de peritos, ¿no? Allí llega ese informe cuando estábamos todavía, yo estaba como colaborador, porque estaba empezando recién mi carrera, en este caso de tema de peritajes, eh, en la Universidad Católica, para poder hacer una opinión. Oiga, y fue tan interesante, es un asunto que se perdió, dicho sea paso, se perdió. Súper interesante cuando hace la cuantificación en 2 párrafos esta empresa internacional con sus peritos, que dicen, primero, usted sí ha asegurado sus plantas. Perfecto. Está plasmado acá en el contrato. Usted viene pagando la prima de seguro. Perfecto. Segundo, ¿ha habido un daño por tema de la lluvia? Lo aceptamos, reconocemos que sí ha habido un daño. Tercero, pero queremos concluir que usted ha asegurado propiedad, planta y equipo. Y lo que se ha malogrado es la fruta, porque el tallo, o sea, la madre, continúa viva. Es decir, eso no se ha malogrado. Y lo que con nosotros ha asegurado, según la norma internacional de contabilidad, planta y equipo, y así lo profiere también las normas de aseguradoras, aseguramos planta y equipo y activos. Si usted tiene un carro, asegura su vehículo, no las cosas que están dentro del vehículo. Si usted asegura un negocio, usted está asegurando los productos del negocio. Usted ha asegurado la planta y la planta sigue viva. La que se malogró fue la fruta. Y por eso, en orden de la norma internacional de contabilidad, propiedad, planta y equipo que profiere que la planta está viva, es decir, ese activo fijo está vivo, por tanto, no corresponde pagar o hacer ese resarcimiento económico. Súper interesante, en menos de media hoja, toda una pericias voluminosas con fotos, con filmaciones, con análisis de bromatológicos, con análisis de estudios, con comparaciones inclusive de las moscas, del tipo de agua, del tipo de planta, que se habían hecho informes por el lado de la empresa que estaba demandando, en este caso la empresa esta que producía uvas, cayeron con un informe pericial que en mi vida había visto y que terminó con media hoja y le dio la razón casualmente el juzgado. O sea, mire, no es necesario tener tan voluminoso, hay que ir a la parte neurálgica, hay que ir de cajón lo que estamos buscando y bueno, pues perdieron y desde esa vez dijeron hay que leer muy bien los contratos
tiene que verlo tal vez para poder nosotros tomar un contrato con una aseguradora, con un contador, con un biólogo, dependiendo qué tipo de bien estás haciendo. Imagínense, ¿no? Eso quería comentarles. Si hay alguna participación sobre particular, por favor. Licenciado, hay preguntas en el chat. Le voy a leer, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En el tema anterior que nos ha mencionado, la participante Carla Mamani nos pregunta si hubo sanción al perito de oficio. Sí, hubo sanción, dice al perito de oficio. ¿En cuál anterior? En este, ya en el anterior. No, no hay ningún tipo de sanción. Creo que los peritos oficiales gozan de esa facultad discrecional, como todos, de poder equivocarnos. Finalmente es un trabajo técnico que tiene un margen de error, tiene un margen de error. No hubo ningún, y no, nunca ha habido, ¿ah? Más que nada, las sanciones serán por un asunto de queja que podría ser y aperturarle un asunto de investigación que vendría de la propia fiscalía. No, no hubo ningún tipo de sanción. ¿Qué más dice acá? Una pericia contable que en su informe no mencione ninguna NIC, ¿tiene algún valor de juicio? Dependería, ¿no? Dependería si vas a utilizar la norma internacional de contabilidad. Porque por decirles, mire, ve, acá en esta pericia internacional que le estoy mencionando, se han referido a una norma internacional contable, a la NIC de planta y equipo, que sí, ¿no? Que en su mayoría las actuaciones de los contadores estamos ceñidos a estos principios, ¿no? Contables primero generalmente aceptados, a estas normas internacionales de información financiera y normas contables, a las normas gubernamentales que yo pienso que al menos en casi todas deberían entrar. Sí, ya ahorita me está haciendo pensar, hemos hecho también sobre valoración de unas computadoras, sí, había NICs que no se proscribieron, sí, creo que en casi todas. Finalmente es una base legal, pues es una base legal. ¿Alguien más, por favor? Y sobre lo último que les hablé, ¿qué les parece? ¿No? Miren ese peritaje que se hizo acerca de la propiedad, planta y equipo, me dejó a mí súper pasmado y para pensarlo, ¿no? ¿Algo más? Por favor, ¿alguien más? Doctor, ¿Alguna buenas pregunta más? noches. A ver, sí, ¿cómo estás? Lo que pasa es que tengo una duda. Propiedad, planta Sí, y equipo es más que nada para maquinaria. Un tema sí, de horario sí, tendría que pero ser- en planta y equipo habla sobre activos. Tal Claro, vez ¿no? esa parte me obvié mencionar. En propiedad, planta y equipo habla también sobre activos. Y al entrar a definir activo es algo que pertenece a una empresa. Pero también la otra definición, un activo, que como en este caso una planta, ¿no? Estoy refiriendo a la planta de uva, ¿no? A la planta propiamente dicha, es aquella que es la fuente generadora, en este caso, de futuras ventas, o sea, del fruto. Y lo que Claro, decía, pues, que, lo que que- decía esta aseguradora es que nosotros hemos asegurado la planta propiamente dicha, y no la fruta. claro, pero la base, la NIC 16, porque la NIC es una estructura, no la NIC 16. Bueno, pues eso ¿Ya? me parece raro, ¿no? Gracias. Ya, perfecto, perfecto. Ah, como para que lo tengan ahí, porque finalmente tampoco lo tengo el informe, si no se los pasaría, no se los pasaría, súper interesante. En media hoja ese peritaje que se trajo abajo y las pretensiones de la empresa cayeron a saco roto. Bueno, si no hay más preguntas, conmigo nos vemos hasta no sé, Catherine me dirá, y nos estamos encontrando. Les traigo otro caso, por favor, les traigo otro caso. El día de ¿Sí? mañana, licenciado, continuamos con la séptima A las sesión. 7 Doctor, de la una noche, ¿no? consulta. Sí, 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 sí. Doctor, buenas noches. Una consulta. En caso, por ejemplo, se llega a determinar lo que es un perjuicio económico por día de 0,5, pero sin embargo, no se puede determinar el tiempo que ha durado la penalidad. En ese caso, ¿cómo serían las conclusiones? No te entendí. O sea, ¿qué cosa era? ¿Una penalidad por qué? Por la falta de presentación de documentos Ya, de especialistas. ya, de especialistas, y Sí, o cómo le sea, han te decía determinado. que en cada valorización tenía que presentar
los Claro, claro, documentos sí. de los especialistas. Sin embargo, en la Claro, primera no presenta, pero en la segunda sí. Pero en la claro. primera no te identifica, o sea, en los actuados, si en algún momento ha subsanado o ha presentado estos documentos de lo que son de los especialistas. Ah, mira, fácil, ¿no? Porque finalmente tú como perito, tú no has participado en ese proceso de recepción, ¿no? Porque sí, pues hay entregables, ¿no? A lo cual se va pagando inclusive de acuerdo al contrato, las valorizaciones. Hay un Claro, comité que en este caso, recepciona. por ejemplo, yo he podido identificar, ¿no? Porque en su índice de las valorizaciones, Ajá, menciona qué documento está adjuntando y en la valoración claro, uno no adjunta o no dice que no ya, corresponde, ¿no? Como y en otros ya, casos. perfecto, Pero perfecto. Y allí, en su penalidad sí te dice, en otras penalidades te dice que es, como no está informando, no está adjuntando, corresponde a revisar la documentación en penalidad. Pero sin embargo, le determinas lo que es el tiempo por día, pero no puedes claro. determinar cuánto tiempo acumulado es la penalidad del monto total. En este caso, ¿cómo se concluiría, doctor? Bueno, mira, yo pienso, yo lo tomaría por este lado, ¿no? Porque hay una fórmula poliménica para poder calcular, pues, esa penalidad. O sea, hay un comité que recepciona y debería de decir de que no tiene este informe, le falta este documento. Entonces, quien ya penaliza, lógico, es la misma área y que ha revisado y se da cuenta que faltaba eso, o sea, no han adjuntado. Como no han adjuntado, simplemente por el tiempo que ha pasado, ¿no? Desde el momento que debió de adjuntar, vamos a suponer el 20 de septiembre, y ahorita estás calculando del 20 de septiembre hasta esta fecha, con ese tiempo yo lo calcularía, porque estoy calculando a esta fecha, ¿no? Así tendría que ser. En este caso sería pues, hasta los 30 días, ya que la segunda valorización presentan a los Ah, ya, otros 30 ya, días. claro. Sí, 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 sí. Hasta el otro tramo. Ajá. Ya, doctor, muchas gracias. Chao. Entonces nos vemos mañana. Listo. Un abrazo, gracias. Chao. Muchas gracias por sus valiosas explicaciones, licenciado, por sus enseñanzas y muchas gracias a todos los participantes quienes están presentes. El día de mañana continuamos con la séptima sesión. Sí, el material se los voy a pasar, se los he enviado, pero los voy a volver a pasar por el grupo. Muchas gracias. El día de mañana nos vemos. Muchas gracias. Para el día de mañana nos va a mandar otro material. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estimados colegas. Nos vemos el día de mañana. Gracias.